he preparado unos cuantos posts, unas cuantas imágenes, y una de ellas es para comenzar un poco cómo yo entiendo la comunicación entre las personas. Y para mí se dividen principalmente en tres rangos. Uno es el signo, que es el símbolo, es la escritura, la vinculación gramatical. Por ahí ha evolucionado el lenguaje también, por vinculación gramatical, por lo visual. Dos es el llamado significante, que es la palabra, la voz, el sonido, es la vinculación fonética. Las palabras han evolucionado por vinculación también fonética. No siempre ha habido una evolución gramatical, también ha habido evolución fonética. Y tres, también ha habido lo que se llama el significado, que es la semántica, el sentido, lo que quiere decir, lo que entendemos por esa transcripción, esa interpretación de la palabra. Y esa es la vinculación semántica. Es decir, a mi entender, la palabra ha evolucionado de tres maneras distintas y nunca linealmente. Hay que encontrar, ha seguido una hoja de ruta, pero nunca ha sido linealmente. Y ha sido con una vinculación gramatical, una vinculación fonética y una vinculación semántica. Quiero reseñar, por ejemplo, y para recordar que la semiología o la semiótica es una disciplina que estudia el signo que compone la escritura, que comprende la escritura. Y luego tenemos, hablando de hermetismo, tenemos la hermenéutica, que es la disciplina que interpreta los textos. Evolución de los del comercio, pero también de los ladrones, no lo olvidemos. Era el dios, el representante de los ladrones. Y justamente tiene las alas y tienes el caduceo con él, y tenemos las dos serpientes, Enki y Enlil, los mismos de siempre, que son los ladrones, no pueden haber otros más que ellos. Pues son los que siempre se salen con la suya y nunca cumplen su karma, porque el karma les corresponde siempre al ser humano, que es el que siempre está visible. Ellos siempre se mantienen ocultos a nuestra percepción. Como yo estaba hablando y no se veía la presentación, vuelvo a poner la presentación para el público y donde pongo lo que es el signo, el significante y el significado. Entonces, aquí están los tres rangos de la comunicación. Para mí, los tres elementos, que es el signo, por vinculación gramatical, el significante, vinculación fonética, significado, vinculación semántica. Para mí es la base de la comunicación y también la base en cómo han evolucionado, de la manera que han evolucionado el lenguaje y se han conformado los distintos idiomas. Aquí está la semiología, que es la disciplina que estudia el signo, y aquí tenemos la hermenéutica, que es la disciplina que interpreta los textos, que es la combinación de signos. Y entonces voy a adentrarme un poco más en la presentación, y aquí tenemos la escritura. Aquí tenemos, según nos han comentado, es posible que sea incluso anterior, lo más seguro, pero bueno, ya está bien, los pictogramas, 6.000 años, que son unos dibujos pictóricos, valga la redundancia, donde a cada signo, que es cada elemento pictórico, corresponde un enunciado completo o frase. Aquí yo he incluido los jeroglíficos egipcios. Luego, en lo que es a nivel gramatical, es decir, la evolución del grafismo, nos vamos ya a la escritura cuneiforme. Empezó en la época de Uruk, en la era de Uruk, la ciudad de Uruk, hace 5.400 años, donde un mismo significante, un sonido, podía tener varios signos distintos, es decir, un mismo sonido, una misma sílaba se podía transcribir, se podía grafiar de distintas maneras y luego darle un significado distinto. ¿Qué lenguas
se basaron o se transcribieron gráficamente al cuneiforme? Pues tenemos al sumerio, al elamita, al acadio, al babilonio, al asirio, al hitita, al luwita, al urrita y al urartio. Voy a referirme a la zona mesopotámica y Anatolia. Yo sé que está América, sé que está Asia, pero yo voy a referirme a las lenguas que luego evolucionaron hacia Europa y que luego derivaron al hispano y al sajón, o al latín, a las lenguas romances y al sajón. Luego evolucionó la escritura y ahí aparece el alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio, 3.200 años aproximadamente, siempre aproximadamente. De ahí también aparece luego el arameo, hace 2.800 años, el griego clásico hace 2.800 años, el íbero hace 2.500 años y el vasco hace 2.500 años. Se habla mucho que el vasco lo están intentando emparentar con el sumerio. La escritura antigua del vasco no es cuneiforme, es derivada del fenicio, alfabeto fenicio. Ahí está. Cada letra es un significante, un sonido, alfabeto silábico. Y luego, por último, tenemos la escritura del alfabeto latino. Se dice que el primer grafismo, es decir, el primer alfabeto latino, aparece en el sur de la península itálica hace 2.800 años porque habían allí establecidas unas colonias griegas, y de ahí aparece de la evolución del griego, se dice, de la evolución del griego, de unas colonias griegas que se encontraban en el sur de la península itálica, ahí aparecen las primeras escrituras basadas en el alfabeto latino. Cada letra, un significante, un sonido. Aquí está la gramática del griego grámato, que es signo escrito, escritura, expresión visual de nuestro lenguaje. Aquí está grama es signo, gramo es unidad principal de masa. Entonces, mi pregunta es, ¿entonces la escritura crea materia? Y luego, aquí tenemos, ¿somos manifestadores de nuestra realidad? Aquí está mi pregunta. Y aquí está gar, que viene de grama, que es seguro, cierto, sin duda. No hay duda. Y aquí continúo con curioso, de grama, karma. Es decir, lo que escribimos es lo que luego estamos aceptando como nuestro. Es nuestro. Entonces, esa es lo que estamos dando por bueno y lo que estamos aceptando en nuestra realidad. También quiero aportar, en Sumer, escribir se dice sar. Además de sar está, escribir dentro es insar o inser. Me cuadra mucho con la palabra latina insertar. Insertar. Es decir, del sumerio al latino. Luego tenemos en Sumer, insultar, qué casualidad, es sar, que es escribir, da. Curioso que en latino tenemos, en hispano, tenemos sarta de tonterías, es decir, unas tonterías. Es decir, y da, en Sumer, también quiere decir área de escritura, soporte, pizarra. Entonces, por un lado, sar es escribir, pero plasmar la escritura es para insultar. Todo lo escrito es para insultar. Y es una manera de ya provocar y llevar a la confusión al ser humano. Aquí tenemos que en Acadia escribir se dice satar. Si en sumerio es sar y sarda es insultar, cogen la da o ta y la meten en el medio y ponen satar. Escribir. Curioso que si lo vinculásemos fonéticamente al hispano, desprogramar lo escrito se tendría que decir desatar. Desatar.
desatar. Unas variantes en Acadia, en Babilonia, en el babilonio, es satro, sitro, sitir. Sat significa entrelazar y sit quiere decir dormir. Ya nos están induciendo al sueño, ya nos están induciendo al hipnotismo, ya nos están metiendo en una situación de atrape, que no podamos reaccionar. En Acadia, satro, sitro, sitir, aparece cítrico, carácter ácido, que ha evolucionado de la escritura, es decir, de la inscripción en babilonio, ha evolucionado al hispano por vinculación fonética, con mi hipótesis a lo cítrico, a lo ácido. Curioso, porque curioso que escritura, vamos allá, que satar, hay una evolución que las variantes, que satro, sitro y sitir, y escritor se dice, en acadio se dice sátiro, que ahí viene la sátira, que es el género literario crítico burlesco, sátiro. Da la casualidad que el sátiro también es un ser mitológico que se asocia al diablo, que es el macho cabrío famoso, que es Fauno, que es conocido como Fauno. O Pan, el diablo. Es decir, escritor en acadio, en babilonio, asociado a la actualidad, podríamos decir que está unido al diablo, a lo diabólico. Curioso que diablo es la división de lo que hablo, hablo. También es curioso que en griego una palabra muy cercana, prima hermana y más hermana es sotir. Vuelvo a empezar. Satro, sitro, sitir, cítrico. Sátiro es escritor, y sotir es el Salvador, Jesucristo. Es decir, en Grecia, cuando invocas o nombras a sotir, es el Salvador, que es Jesucristo. Sotir. Incluso yo tengo un amigo en Grecia que se llama Sotiris, es decir, el Salvador. De ahí viene, curioso, que la estrella de Sirio en Egipto se pronuncia Sotis. Sotis, la serpiente o el dragón de Sirio, ahí está, Can. Y una curiosidad, que lo mismo que sátiro era el diablo, también sátiro en Grecia era el hombre lascivo. En Grecia el sátiro también era el hombre lascivo. ¿Qué quería decir? Que solo el diablo tenía acceso a las hembras humanas. Solo el diablo o el ser humano diabolizado tenía acceso a las hembras humanas. La mónada no, la mónada al margen, porque era pecado, pero el diablo sí, el dragón sí, la serpiente sí, y el ser que estaba unido al dragón y a la serpiente también tenía derecho al sexo y a estar junto con hembras humanas. En Egipto escribir se dice uten. A mí la palabra que me viene es utensilio, escribir uten, y la palabra que me viene, si la vinculamos fonéticamente al hispano, es utensilio. En latín, escribir es escribo o scriptio, escritura, scriptio, escribo. Esta es la que ha evolucionado al hispano como inscribo, inscripción. Viene del latín. Pero el latín, ¿de dónde? Bueno, esto evoluciona, curioso, al sajón como scripture, que es escrito en inglés. Viene del latín. Vuelvo para atrás, escribo, script. Scriptio, scripture. Eso es de una palabra sajona que ha absorbido del latín, de la lengua latina. Curioso que scriptio o scribo
que es una palabra latina. ¿De dónde ha sacado esa palabra? Por vinculación fonética, del griego. Pues tenemos skiptos, skiptos, que es huracán. Creamos realidades, pero creamos realidades que son muchas veces adversas a lo que nosotros deseamos. Que justamente con skiptos nos encontramos con una palabra hermana en el mismo griego, que es cripto, que es oculto. Oculto. Vuelvo para atrás. Scriptio es escritura, cripto es oculto. Justamente estábamos hablando del título de esta charla, que es Historia oculta de la gramática. Vuelvo para atrás. Scriptio, scripto, oculto, la escritura oculta. Y curioso es que en griego cripto, cripto, que es lo oculto, tenemos cripto, que es someterse, doblarse, inclinarse. Repito, someterse, doblarse, inclinarse ante lo establecido. Claro, en ese momento solo la jerarquía escribía, solo la jerarquía daba órdenes, y entonces nos tenían que programar que todo lo que está escrito, grafiado sobre un soporte, hay que someterse, doblarse, inclinarse. Y ahí no hay ninguna ley de libre elección, no hay libre elección, hay una imposición, no ha habido una libertad de acción, de decisión. Nos han subliminalmente, han ido constantemente imponiéndonos todos los mensajes a través de dogmas y de doctrinas. Y para acabar, aquí tengo, curioso, he sacado una curiosidad del griego que es sigma, la letra sigma. Y ese símbolo está utilizado hoy en día a nivel matemático sobre todo, también informático, que es la S, la sigma de sumatorio. Sumatorio. ¿Y qué es lo que tenemos que sumar en nuestra vida? ¿Qué tenemos que sumar en esta? ¿Qué nos dicen que tenemos que sumar en esta vida? ¿Qué es lo que nos proponen? Pues nos proponen esto. Stigma. Vuelvo para atrás. Sigma, stigma. Sigma, stigma. Que es picadura, mancha, deshonra, tatuaje, huella de sufrimientos. Huella de sufrimientos. Es decir, voy para atrás y aquí tenemos al sumatorio de ¿qué? Sumatorio de sufrimientos. Sumatorio de sufrimientos. Y eso es lo que nos desea los que supuestamente eran nuestros padres espirituales, en los que nosotros hemos dado todo, hemos apoyado todo nos hemos apoyado sobre ellos emocionalmente, hemos confiado en ellos y para mí nos han traicionado. Por eso es hora de que cojamos con nuestras manos el timón, nuestro timón de nuestra vida y empecemos, ignoremos al establishment, a la jerarquía, al poder ajeno, ignoremos al poder ajeno y empecemos a retomar nuestro poder y a mandar sí o sí en nuestra realidad.